¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado, que el Señor les bendiga. Me toca compartir un tema más de esta semana de oración que estamos teniendo como iglesia. Y en este caso tengo el agrado de presentar el tema de la fe a partir de la persona más importante de toda la historia, a partir de Jesús. De aquel que vino a morir por nosotros en la cruz, de aquel que se hizo hombre. Pero antes de poder tener este tema con una serie de versículos que vamos a estudiar, les invito a que podamos orar. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos en esta hora, Señor, a poder crecer en la fe y a través de este ejemplo, el ejemplo máximo, el ejemplo de Jesús, que podamos nosotros tener ideas claras con respecto a la fe y con respecto a cómo nos debemos manejar en todo momento, dependiendo, Señor, y teniendo como ejemplo claro y clara meta poder, Señor, mirar a Jesús. Bendícenos, Padre, ayúdanos para que así sea y que tu Santo Espíritu nos ilumine ahora que vamos a abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Allí, en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3, tenemos este ejemplo de fe, este ejemplo que tenemos que seguir todos los cristianos, que es el ejemplo máximo, el ejemplo de Jesús. Y dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario que, como hijos de Dios, podamos estar en un proceso constante de cambio para bien, en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación es necesario que cada uno de nosotros nos despojemos de todas esas cosas que nos asedian, de todas esas cosas que son parte de experiencias que no tienen que ver con el plan de Dios. Por eso dice aquí que tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante con paciencia. Esa paciencia que viene de Dios en medio de las pruebas, que viene de Dios en medio de las dificultades, que viene de Dios como un don, que viene de Dios como parte de todo aquello que el Señor nos quiere brindar en nuestro carácter y en lo cual tenemos que crecer. Esta carrera, por supuesto, no es una carrera fácil, pero es una carrera que se hace sencilla porque tenemos a un ejemplo, a un paladín que tenemos que seguir. Por eso el versículo 2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Cristo es aquel que nos puede dar fe, que puede hacer que nuestra fe crezca. Y es aquel que nos da el ejemplo máximo de fe, porque dependió en todo, mientras estuvo aquí en la tierra, de su Padre Celestial. Porque fue aquel que dejó las cortes celestiales para venir a asumir la naturaleza humana y venir a morir por el hombre para rescatarlo. Es aquel que en el Getsemaní tuvo ese momento de angustia, pero nunca dudó de hacer la voluntad de su Padre. Por eso es el autor y es el consumador de la fe. Y dice el texto, allí en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sabía que para ganar la victoria, para poder ganar la salvación para el hombre, tenía que padecer la cruz. Tenía que morir en lugar del pecador, tenía que morir y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y en virtud de eso, sabiendo la recompensa, sufrió la cruz. Sufrió la cruz para cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir por él. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que él finalmente venció aquello que podía ser un instrumento de ignominia, de vergüenza, de derrota, como la cruz se transformó en un instrumento de victoria. Él murió, al tercer día resucitó, ganó para siempre la salvación para los hombres, nos deja abierta la oportunidad de ser salvos, y todo esto fue motivado porque él dependió todo el tiempo de la fe y de la dependencia en todo lo que él tenía que hacer para nosotros, y de la dependencia
de su Padre Celestial. Dijo él en Getsemaní: si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Por lo tanto, el Señor es el ejemplo máximo de la fe. Y Él nos quiere mostrar este camino que tenemos que correr con paciencia, este camino de la santidad que tenemos que correr. Nos quiere mostrar la victoria. Por eso dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor es nuestro ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo de dependencia, es nuestro ejemplo de obediencia, es nuestro ejemplo por el cual nosotros tenemos que permitir que nuestra fe crezca. Por supuesto, como dice allí Efesios 2:8, la fe es un don de Dios. Así que podemos pedir esa fe y esa fe podemos vivirla a medida que vamos teniendo esta dependencia, siguiendo el ejemplo de Jesús, puestos los ojos en Jesús, como dice el texto. Podemos entonces crecer en esta fe y no importa las pruebas que pasemos, no importa las tensiones que tengamos que vivir. Y Jesús, dándonos ese ejemplo, nos muestra que hubo grandes tensiones en su vida, sin embargo, el plan de Dios siguió adelante en él. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Y por eso nosotros tenemos que, como dice el texto, poner los ojos en Jesús. Que Cristo pueda ser nuestro ejemplo, que Cristo pueda ser aquel que mediante el Espíritu Santo actúe con su ejemplo en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en la fe. Es el ejemplo máximo. Todos los personajes que fuimos viendo en esta semana, Pablo, Daniel, Abraham, José, todos esos personajes finalmente se reúnen en Jesús, porque Jesús es el ejemplo máximo. Jesús es aquel en donde tienen que estar puestas nuestras miradas. Leo nuevamente estos 3 textos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este camino de la santidad, este camino de transformación, este camino de fe que el Señor nos quiere invitar a vivir, es el camino también del testimonio, porque otros van a ver lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, y es el camino de la dependencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga a cada uno y que podamos crecer en la fe cada día dependiendo del Señor.